John Bowlby ha desarrollado la teoría del apego, demostrando cómo, partiendo de conductas y tendencias innatas, los bebés desarrollan fuertes vínculos emocionales con los adultos, cuya conducta está también orientada a la interacción sensible con los bebés. Estas conductas tienen raíz filogenética, tienen un fuerte valor supervivencial y son universales a todos los miembros de la especie. La teoría del apego es una teoría que tiene por objetivo explicar las pautas de conductas y estudiar la génesis y el desarrollo de las relaciones sociales tempranas a partir de los lazos emocionales entre el niño y el cuidador. El niño que se ve amenazado inicialmente no es que se ve amenazado, sino que vivencia la situación como amenazante, ¿sí? Ya sea porque por una sensación de dolor, por sensación de miedo, por tener hambre, cansancio o una sensación de desamparo, ¿sí? Que puede ser por ausencia de la madre o por una madre inaccesible, como también lo dice Bowlby en el texto. Genera una conducta que tiene una función biológica, que es la de protección, ¿sí? Es la conducta de apego. Esta conducta de apego, el llanto, la risa, la ansiedad, la angustia y la tensión, es universal, o sea, en todas las culturas va a generarse esta conducta de apego, todos los niños, ¿sí? Y en esto, que acá especifico, se da en todas las etapas, es porque la conducta de apego, una vez que es incorporada, va a reproducirse a lo largo de la vida, va a estar presente en todas las etapas. Ya cuando somos grandes no se va a dar por medio de el llanto, la risa, la ansiedad, la angustia y la tensión de la manera en que se da cuando somos recién nacidos, pero sí vamos a experimentar estas sensaciones y estas emociones a raíz de otras situaciones que en esa etapa nos van a resultar amenazantes, ¿sí? En general, esta conducta de apego se organiza dentro del individuo en relación a las experiencias dentro de la familia de origen y fuera de ellas. O sea, estas primeras experiencias son las que tienden a marcar cómo esta conducta de apego, ¿sí?, se va a ir afianzando y va a generar el vínculo de apego, que ahora lo vamos a desarrollar. Acá hay que tener en cuenta algo que es muy importante, que la intensidad de activación, o sea, la forma en que se vivencia la situación amenazante, va a generar una intensidad en la respuesta, ¿sí? Y esa intensidad en la respuesta va a generar una cierta demanda. Puede ser solamente, si es muy baja la intensidad, con ver a la madre alcanzaría. Si es un poco más intensa, necesitará escucharla, y si no, necesitará tocarla o necesitará un fuerte abrazo o un abrazo prolongado. ¿Por qué es importante esto? Y acá hay que tener en cuenta de que se ponen en juego las variables. Acá hay una covarianza, ¿sí? Una de las particularidades de los estudios sociales, ¿sí?, es que tenemos que tener en cuenta la relación de múltiples variables. Pero no significa que todas las variables estén afectando a todas las variables. O sea, hay variables que a veces no entran en contacto, hay variables que entran en contacto indirectamente y hay variables que entran en contacto directamente. O sea, la modificación de una es resultado de la modificación de otra anterior, ¿sí? Por eso acá vemos que el tema de la intensidad de la activación con la intensidad de la respuesta es por medio de una covarianza. ¿Por qué les pongo lo de importancia clínica? Bueno, porque hay que tener en cuenta que el grado de intensidad de la conducta de apego y de la emoción que la acompaña hablan de la reacción del individuo. Y esa reacción, ¿sí?, esa conducta de apego, que va a ser trasladada
en otras etapas a otras situaciones y a otras personas o a otras figuras de apego, nos van a decir mucho, nos va a decir mucho de la historia del sujeto, ¿sí? Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la importancia clínica es el desarrollo de la relación entre el individuo y la figura de apego. O sea, siempre hay una causa que genera una respuesta y una reacción a esa respuesta. Bueno, un poco lo que decíamos hace un ratito. Vemos un círculo vincular. O sea, cómo un vínculo se genera y se reproduce a lo largo del tiempo. Y cómo uno como sujeto tiende a reproducir ese tipo de vínculos con otros sujetos, ¿sí? Y bueno, cuando indagamos la historia, ¿sí? La historia familiar, la historia de desarrollo, la historia vincular, podemos afianzarnos teóricamente desde esta perspectiva para poderlo darle un marco teórico, para poder empezar a entender la relación vincular. El planteo etológico de la paternidad. Así lo define en el texto, pero hay que tomarlos con pinzas porque a veces ya no hay paternidad o ya no hay maternidad, o sea, por ausencia de padre, por ausencia de madre. Y a veces el hecho de que no exista en presencia, en cuerpo para el niño, no significa que no pueda ser desarrollado, ¿sí? Porque hay un otro que puede cumplir ese rol, esa función. Bueno, dice, el vínculo del niño a la niña al nacer es el resultado del conjunto de pautas características preprogramadas que lo llevan a desarrollar conductas de supervivencia. Y acá voy a citar a John Bowlby. Creo que la crianza de los niños puede ser abordada provechosamente desde el mismo punto de vista etológico. Esto supone la observación y descripción del conjunto de pautas de comportamiento que caracterizan a la crianza, las condiciones que activan y hacen cesar cada una de ellas, el modo en que las pautas cambian a medida que el niño crece, los diversos modos en que la conducta de crianza se vuelve organizada en los diferentes individuos y el gran número de experiencias que influyen en la manera en que éstas se desarrollan en cualquier persona. Su marco teórico tiene un fundamento en la biología y en la neurofisiología, pero también en la etología y en la psicología cognitiva. Si bien se basa en la observación y descripción de conductas que se dan en la crianza y son universales, no se basa en la experimentación ni en el condicionamiento. O sea, se basa en que hay conductas que son preprogramadas filogenéticamente, a pesar de no estar determinadas, de no ser fijas, pero que presentan una potencialidad a ser desarrolladas y están dentro de lo esperado. O sea, el desarrollo de esas conductas están dentro de lo esperado. En un momento, en una de las diapositivas anteriores dije normal. El concepto de normal hay que tomarlos con pinzas porque para definir normal con respecto a algo tenemos que definir también con respecto a qué es tomado y por qué es definido como normal, ¿sí? Por eso vamos a hablar de lo esperado. Y otra de las cuestiones que quería aclarar acá es que si bien se basa en la observación de la conducta y le da muchísima importancia, es de hecho una de las cosas, de las cuestiones centrales de su teoría, es la conducta, el desarrollo de la conducta, pero no significa que experimente con la conducta. La observa y la pone a prueba para ver el resultado, pero no la condiciona, ¿sí? Y ahí es la diferencia que tenemos con respecto a la experimentación con el conductismo.
Tenemos que tener en cuenta 3 puntos centrales de la teoría. Primero, la importancia de los lazos emocionales que se entablan desde el nacimiento, que cumplen una función biológica y adaptativa, que permiten la supervivencia, la exploración del medio, la interacción social, a través de la homeostasis con el ambiente y la comunicación emocional que entabla el niño con la figura de cuidado o la figura de apego, ¿sí? Generando pautas de apego que influyen en el desarrollo de la personalidad. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que esas pautas de apego tienden a perpetuarse una vez establecidas entre los 2 y 3 años. Comienzan a desarrollarse con las primeras experiencias al nacer, pero se establecen a los 2 o 3 años. Estas pautas de apego pueden cambiar ante situaciones abruptas. Y tercer punto es la importancia de las figuras parentales en el desarrollo. O sea, el sujeto empieza a tener un rol activo pensado desde esta perspectiva, pero también su relación con el entorno, ¿sí? Cuando habla de paternidad hace referencia a que es la clave para la salud mental de las generaciones siguientes y habla de que las formas de crianza están influidas por las experiencias infantiles de los propios padres, de las situaciones que experimentan como padres y de la comparación con otros pares, ¿sí? Con sus pares. La figura de apego experimenta el impulso a comportarse de manera típica. No es una tarea solitaria y es una decisión constante. Bueno, vamos a desarrollar un poco esto último. Esto de que la figura de apego experimenta un impulso de comportarse de manera determinada o de manera típica, tiene que ver con que hay una condición innata que lleva al cuidado del recién nacido. Estaba por decir el cachorro humano, como muchos autores lo definen, porque se lo puede definir como cachorro humano porque todavía al nacer no tiene, ¿sí?, el desarrollo de lo simbólico, de lo cultural. Solamente se basa en su fundamento biológico, ¿sí? Después aclara de que no es una tarea solitaria porque, bueno, teniendo en cuenta la filogénesis y la concepción de sujeto, de cultura, ¿sí?, sujeto social, dice que estamos continuamente en relación. Y, por ejemplo, habla de la condición de la madre, ¿sí?, que va a desarrollar un mejor papel como figura de apego si ella también es contenida. Porque generarle situaciones de angustia o situaciones donde se vea amenazada o vea su subsistencia o la de su niño amenazada, genera una sensación de inseguridad en la que ella, siendo adulta, también va a necesitar a una figura de apego. Por eso da como ejemplo una de las experiencias de etnología de una amiga de él que es antropóloga y que vive en un lugar donde la mujer, después de dar a luz, es cuidada por un grupo de mujeres, es contenida emocional y físicamente por un grupo de mujeres, para poder la mujer que da luz encargarse pura y exclusivamente de su hijo en un estado de bienestar total, ¿sí? Y después dice, es una decisión constante. ¿Por qué es una decisión constante? Bueno, porque no es solamente la decisión de ser padres o no, sino
que continuamente estás velando por el bienestar de tus hijos. Y eso te lleva a estar continuamente decidiendo qué es lo mejor y cómo reaccionar a las diferentes etapas y a los diferentes desarrollos del niño. La crianza tiene una fuerte raíz biológica con un gran prospecto de emociones asociadas a ellas, ¿sí? Al igual que otros tipos de conductas que contribuyen a la supervivencia por estar asociadas a las funciones vitales. Encontramos que Bowlby desarrolla las conductas de crianza, la conducta de apego, conducta sexual, exploratoria y de alimentación. La conducta de crianza, como si bien son todas instintivas, ¿sí? La conducta de crianza y de apego tienen una función de protección, la conducta sexual de reproducción, la exploratoria de nutrición, lo puse invertido, de conocimiento del entorno, y la conducta de alimentación de nutrición. Estas conductas todas tienen un componente instintivo y un componente aprendido, pero no está determinado por este, ¿sí? Se ponen al servicio de las funciones vitales para asegurar la supervivencia, y cada una de ellas como función tiene un objetivo específico. Y a diferencia del psicoanálisis, dice, no son conductas que derivan de un único impulso, porque cuando habla de psicoanálisis, en contraposición con su teoría, dice que este tipo de conductas, el psicoanálisis las explica por medio de la libido, ¿sí? Cómo esta energía sexual va trasladándose, libidinizando y generando diferentes conductas. Y acá la palabra generando estaría como, no sería generando, pero no, en este momento se me ocurrió otra. Y bueno, habla de que un factor externo puede influir sobre las conductas, y estas conductas pueden estar diferenciadas, pero a su vez están entrelazadas. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, que la conducta de apego, que va a generar la relación de apego, va a influir en la conducta exploratoria cuando los chicos son chicos, por la seguridad que van a sentir de poderse ir a explorar el mundo y volver a esa sensación de nutrición emocional y física que habían dejado tal cual estaba, ¿sí? Ahora lo desarrollamos. La interacción madre-niño. Bueno, habla de que los primeros contactos se caracterizan por alternancias entre fases de interacción social y fases de desconexión. Así como va enumerando como las características, ¿no? La madre presta atención a las conductas del hijo, a los ritmos naturales que presenta y actúa en consecuencia. La madre es sensible y regula la conducta para ajustarse al ritmo que presenta el recién nacido y generar un diálogo que fomenta la experiencia compartida y que también es preverbal, ¿no? La madre respeta el interés espontáneo del niño y la capacidad adaptativa limitada. Después hay una disposición sensible y intuitiva de la madre, y también nombra que hay intercambios vocales que, como le habíamos dicho, son preverbales, presentando características de alternancia de la conversación, o sea, esto de los tiempos. La madre espera a que el nene le deje de
generar un gesto, un ruido, un sonido, para poder empezar a hablar ella, que querramos o no, es una conducta de diálogo, por eso esto de lo preverbal, ¿no? Esta conducta de esperar que el otro desarrolle un contacto para responder de alguna manera, ¿sí? Y bueno, y es parte de lo que especifica como última de las características generar una sincronía, ¿no? En ese desarrollo del lenguaje. Otros teóricos e investigadores que generaron importantes descubrimientos son Main y Weston. En 1981, al realizar estudios longitudinales, ahí por ejemplo en el texto se habla de estudios longitudinales con una duración de 6 meses. Después va citando otros tipos de estudios en los que hallaron que hay una relación, puede haber una relación de apego con uno de los progenitores y por ejemplo no con el otro, o sí con los dos, o no tener relación de apego con ninguno de los dos y que sea otra la figura de apego, ¿sí? Y que la relación que se entablé entre ellos tendrá como resultado las conductas de apego del niño y la seguridad de sí mismos. La crianza y el apego. Bueno, la crianza se basa en las conductas aprendidas en relación a la influencia del entorno, o sea, son las técnicas, las formas en que los adultos o las personas encargadas del cuidado de los recién nacidos o de los individuos de la especie que presentan cierta vulnerabilidad ponen en juego para asegurar su introducción a la cultura. Mientras que el apego, ¿sí?, es una relación que se da a partir de la interacción en la cual prima el instinto, porque nace de una predisposición innata y adaptativa para la supervivencia. En sí se basa en el desarrollo de un vínculo que es independiente del alimento y la dependencia. Como vieron en el texto, y acá lo aclara muy bien cuando habla de su contraposición con la teoría objetal de Melanie Klein, ¿sí? Y está basado en la relación que se da entre la figura identificada como figura de apego y el niño a partir de un sistema conductual que tiene una función homeostática. Esta relación permite la organización psicológica interna a partir del reconocimiento y de la representación de sí mismo y de la figura de apego. Después tenemos la conducta de apego, ¿sí? Es cualquier conducta, y acá voy a leer textual de la página 40, ¿sí? Es cualquier conducta que tiene como resultado el logro o la conservación de la proximidad de otro individuo claramente identificado, al que se considera mejor capacitado para enfrentarse al mundo. Bueno, son todas las conductas o las formas de conducta que se adaptan para asegurar, estoy trabadísima. Son las formas de conducta que se adoptan para asegurar la supervivencia a partir de asegurar la proximidad deseada con alguien que cumpla esa función. Tenemos que tener en cuenta que esta es una de las condiciones por las cuales se considera universal esta teoría. Después tenemos que tener otros puntos a tener en cuenta son que la conducta de apego se presenta en todas las edades, adolescentes, adultos, ¿sí? Que la intensidad dependerá de la emoción que la origina y el tipo de relación entre el sujeto apegado y la figura de apego, ¿sí? Que depende de las primeras experiencias, que va a depender de la respuesta que dé la figura de apego ante la conducta de apego.
Y acá es importante la observación de la conducta y la conducta en sí. Y esto es uno de los puntos que lleva a la confusión y por lo cual termina asociándoselo con el conductismo, pero no porque le dé importancia a la conducta y por observar la conducta significa eh, que entra dentro del canon de conductismo, ¿no? Porque si vamos al caso, todas las ramas de la psicología estudian la conducta. Bueno, después al niño o individuo, ¿sí? Como unidad elemental de la especie que porta la carga genética propia de la especie, esto que deviene de la filogénesis, que nace vulnerable en un estado de dependencia y con potencialidades a desarrollar, y con una cantidad de conductas que son innatas y reflejas. Hay que tener en cuenta que la mirada está puesta en lo que recibe como herencia y cómo a partir de eso asegura la existencia a través del instinto. La base segura se caracteriza por la espera, por la comprensión intuitiva de la figura de apego, otorgando la sensación de seguridad del niño, que al regreso de su exploración del medio tendrá la sensación de que todo sigue igual. Es importante porque esta base segura, al generar esa sensación de nutrición emocional y física, ¿sí? Permite el desarrollo de la autonomía y la comprensión intuitiva, la sensibilidad y la accesibilidad del niño. Primero, porque se siente seguro de que puede salir a recorrer y a experimentar y que cuando vuelva no va a modificarse la situación, ¿sí? Emocional que había dejado en su momento antes de salir. Esto le brinda seguridad para poder experimentar de una manera más relajada y más tranquila, ¿sí? Y por lo tanto comprender de una manera más concreta el mundo con el que se encuentra, ¿sí? Y esta también base segura, al ser sensible y a ser accesible, permite que el niño pueda desarrollar empatía, ¿sí? Y una sensibilidad importante con respecto al medio. Es fundamental el aprendizaje y las experiencias infantiles que han tenido los padres y la situación actual que estén transitando. Por ejemplo, las condiciones pre y postnatales estaban nombradas en el texto. Sensaciones amenazantes para la madre, separación, enfermedad, cualquier situación que pueda generar un tipo de alteración en la base segura, ¿sí? Y hablaba de condiciones patológicas en donde lo que tendría que funcionar como la base segura terminaba generando que el niño, en vez de actuar como niño y tener una conducta de apego, termine desarrollando una conducta de cuidado para con el adulto, ¿sí? Y que esto trae consecuencias en el desarrollo de la personalidad. De hecho, Bowlby desarrolla el concepto de madre sensible porque
es primordial para el desarrollo de esta teoría, ¿no? Donde la madre modifica las conductas para adaptarse o ajustarse a las necesidades del ritmo, bueno, un poco ya lo habíamos visto en las filminas anteriores, a los cambios del niño y actúa en consecuencia, los diálogos preverbales que surgen de la atención y la experiencia compartidas, que que se van a desarrollar entre fases de conexión y desconexión con el niño. Después la figura de apego. Esta figura de apego, que puede ser cualquier adulto que desarrolle los cuidados para con el niño, porque habla de paternidad, habla de la madre sensible, pero también habla de un cuidador. Y acá puedo hacer referencia a que los desarrollos de John Bowlby comienzan después de no me acuerdo si la Primera o la Segunda Guerra Mundial, donde había muchos autores, como por ejemplo Winnicott también, comienza a desarrollar también mucho su teoría ahí, cuando digo ahí, en ese tiempo, porque había situaciones donde los niños carecían del cuidado de un adulto, de un progenitor, y terminaban siendo institucionalizados. Y las situaciones en ese momento generaban una gran mortalidad infantil de la población institucionalizada, ¿no? Entonces, bueno, la figura de apego es, creo que me quedé ahí, es el individuo identificado como el mejor capacitado para enfrentarse al mundo, que provee una base segura, nutriendo emocionalmente y físicamente al niño, y que a su vez puede continuar o darle continuidad a la relación. Y tenemos que tener en cuenta que, si bien esta relación entre la figura de apego y el sujeto que genera una conducta de apego y que arma una relación, este vínculo de apego, en donde importa la interacción entre ambos, no solamente la del niño, y que predomina una condición innata, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que este apego que se va a desarrollar parte de una dependencia, ¿sí? De situaciones regresivas, porque por ejemplo cuando habla del adulto está diciendo que un adulto en una situación amenazante hace una regresión y busca un contacto con alguna figura de apego, que puede ser que no sean sus progenitores, ¿sí? Pero esa figura de apego se va a trasladar a otra persona y va a revivenciar esos vínculos de apego con otra persona, ya sea una pareja, una amistad, etcétera. O sea, que la regresión es uno de los puntapiés importante cuando se estudia el apego en los adultos, ¿no? Que va a tener por objetivo el desarrollo social y emocional de la personalidad, que va a estar basado en el reconocimiento que se da en la relación, en el vínculo entre el niño y la figura de apego, y cómo dialógicamente se van a reconocer y van a interactuar a través de ese reconocimiento, ¿no? Y también otra de las cuestiones importantes es la homeostasis que
que desarrolla el niño para generar una conducta adaptativa, ¿sí? Que permita seguir subsistiendo a través de las interacciones vividas, ¿sí? Y acá tenemos que tener en cuenta que siempre una conducta de apego se va a dar durante una situación amenazante, que puede ser por una ansiedad de separación, una pérdida de ser amado, una sensación de peligro, amenaza de la supervivencia. Y acá hay que hacer hincapié en que John Bowlby también habla de desapego. Habla de que esta conducta de apego puede desactivarse temporalmente o permanentemente por determinado motivo, ¿sí? Y que las situaciones adversas llevan a un desarrollo de estructuras mentales que, que a la larga, al funcionar de forma defensiva, siendo las encargadas de la selección de futuros vínculos, generan conductas que tienden a desarrollar o generan más bien situaciones, elecciones, disposiciones, ¿sí? Que llevan a estas elecciones, ¿no? Llevan a desarrollar conductas desadaptativas porque no pueden generar un vínculo de apego o un apego seguro, ¿no? Generando otro tipo de apego en donde están continuamente a la defensiva o son vulnerables a reproducir estas relaciones conflictivas, son vulnerables a revivir estos vínculos de apego, ¿no? Y bueno, una cosa también que es importante es que, por ejemplo, Mary Ainsworth, perdón, ella desarrolló 3 tipos de apego y después Nine y Winston agregan un cuarto apego, ¿sí? Un cuarto tipo de apego. En el apego seguro, los padres accesibles, sensibles, colaboradores, que generan autonomía en situaciones adversas y otorgan confianza y seguridad ante el requerimiento externo para el niño, ¿no? Logran que los niños puedan explorar, ser más cooperativos, o sea, logran que tengan personalidades con ciertos tipos de rasgos, ¿no? En más o menor medida, de una u otra forma, no en todas las situaciones, sino en algunas específicas, pero bueno, que tengan como rasgos que puedan ser más cooperativos, más populares, resistentes, ingeniosos, que tengan una actitud más explorativa, ¿sí? Y bueno, en el apego ansioso resistente, donde los padres se muestran accesibles y colaborador algunas veces, y amenaza de separación como medio de control en otras, generan una inseguridad ante la accesibilidad a ayudar y a la sensibilidad que pueden tener ante ciertas situaciones, logrando que en algún punto los niños tengan como rasgo de su personalidad esa incertidumbre constante, esa separación que no es del todo segura, que les permita
explorar abiertamente el mundo, ¿sí? Porque van a tener una separación cargada de ansiedad. Y que, bueno, decía como característica también que eran propensos a aferrarse y a las quejas, ¿no? A que como que continuamente ver esta cuestión negativa, pero bueno, la ansiedad igual lleva a posicionarse de manera de ver esta cuestión más negativa que positiva de las situaciones. Después el apego ansioso y elusivo, ¿sí? Donde hay un continuo rechazo ante la búsqueda de consuelo y protección, ¿no? Por parte de los padres. Y el niño espera ser como desaireado, generan que ante esta espera de ser desaireado, emocionalmente se vuelva autosuficiente. Y bueno, habla de que puede ser diagnosticado como narcisista, habla de un falso self desde Winnicott, hace una comparación, ¿no? Ahí, y que mantiene una distancia importante y tiraniza a los otros, ¿no? Tengamos en cuenta que este tipo de relaciones muchas veces tienden a perpetuarse, ¿sí? Habla del círculo vicioso, generando como rasgos también ser emocionalmente aislados, hostiles, antisociales, buscan excesivamente la atención del otro. Y después el cuarto de los tipos de apego, que es una versión desorganizada del ansioso resistente, ¿no? Donde hay un trato desigual e impredecible, hay un maltrato de parte de ellos, de parte de los niños a los padres o a los pares. Dice que se muestran como aturdidos. Los niños generalmente tienen una personalidad que tienden a mostrarse como aturdidos, paralizados, como hay una desorientación, desorganizados, con estereotipias, esas conductas que suelen darse una y otra vez, eh, generando una predisposición a revivir situaciones de la misma manera, ¿no? Bueno, más o menos he tratado de hacerles una explicación de lo que fue tratando el texto. Me gustaría que si tienen dudas me las escriban, me consulten. Si hay una parte que no se ha entendido, por favor, háganmelo saber. Así que bueno, nada, les dejo un saludo y felices vacaciones.